tirar al mediodía aproximadamente 1:30 de la tarde o al término ya del segundo culto del día domingo. Eso es más o menos. Entonces, no se olvide, es una linda oportunidad. No hay culto en la tarde de los niños porque se concentra toda la fuerza para cuidar a los niños, para guiarlos. Entonces, todos los tíos van en esa instancia, ¿ya? Por lo tanto, entonces van algunos papás también que ayudan, ¿cierto? Así que lo importante es que van con cierta seguridad, ¿ya? Y eso queremos siempre mantenerla muy bien, ¿ya? Eso es para los niños entonces, y que papá, mamá, si usted quiere, este día, domingo 12, entonces en la mañana, ellos van a hacer esta salida, ¿ya? Para que así ellos también tengan un momento de recreación a través de lo que la iglesia es y no simplemente estar allí escuchando alguna lección, que tampoco es malo, ¿ya? Eso es. Mañana viernes están los jóvenes, pastor. Sí, mañana viernes están los jóvenes acá y a venir con tutti, ¿no? ¿Cierto? Tuvieron un viernes ahí un lapsus, así que ahora esperamos que vengan y que estén y que alaben a Cristo, glorifiquen al Señor y le den toda la gloria a Él, ¿no? Jóvenes para Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Eso es. Así que no te avergüences del Señor porque Él no se avergüenza de nosotros, ¿ya? Y si nos avergonzamos nosotros delante de los hombres del Señor, Él también un día no nos va a confesar como sus hijos. Así que eso es bíblico, es palabra del Señor y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que jóvenes, ya no importa, uno puede caer, uno puede, cierto, tener debilidades, pero hay que seguir creyendo en el Señor y es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿ya? Así que vengan mañana entonces a las 20 horas todos los jóvenes acá, ¿ya? También el día sábado ya hay una actividad que están los niños en San Ignacio Loyola 2, desde las 4:30 de la tarde, ya se reúne ahí, ¿cierto? Árbol de vida, y es una forma de trabajar con niños, ¿cierto? Que viven en el sector. No todos vienen acá, ¿cierto? Pero es un buen grupo que se reúne, ¿cierto? Una vez al mes en ese lugar y normalmente es el segundo sábado del mes. Y entonces correspondería este sábado 11, ya desde las 4 de la tarde. Y por último, entonces, a ver si pones el aviso ahí, ¿cierto? Tenemos nuestro tiempo de aniversario donde normalmente hacemos un congreso, ya tenemos algunos invitados, por lo tanto, entonces queremos que usted vaya tomando en cuenta estas fechas, ya, y el 7, 8 y 9, ya el 9 es nuestro día de aniversario, probablemente tal, cayó justo en este mes, en este año domingo, ya, por lo tanto, entonces estaremos en esa fecha celebrando también nuestro aniversario. 11 años vamos a cumplir en este lugar y ha sido un tiempo hermoso, ha sido un tiempo lindo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que eso es, con las dificultades humanas que son inherentes del ejercicio que tenemos, pero bien, porque tenemos al Señor. Es lo mejor que nos ha sucedido. Entonces, por favor, para que usted considere entonces estar ese día ya desde Colombia, entonces nuestra pastora Carmen Lilian estará con nosotros desde el 4 de septiembre en adelante, ya estará en distintas actividades, no solamente predicando, sino que en otras actividades también, la cual ya está todo programado, agendado, ya, y luego también entonces estarán los pastores Zúñiga, ¿cierto? Rubén y Miriam, ¿cierto? Este matrimonio de la iglesia Veraca que está localizada en la parte sur de Santiago. Ya, ellos son parte también, que les conozco de muchos años. Así que una linda congregación tienen ellos también y el Señor les está usando grandemente. Así que va a traer bendición a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, y recuerde que el sábado es larga duración, hay 2 predicaciones, hay que llegar a la hora, ya es a las 6 o 7, a las 7, ¿no? No, a las 6 de la tarde, el día sábado, el sábado 8, a las 6 el culto, ¿ya? El día viernes a las 8, o a las 7, no, a las 8, porque es día normal de trabajo, ya a las 8, y el día sábado, entonces, el día viernes estará la pastora Miriam, ya Zúñiga, ella estará allí con nosotros ese día, y el otro día entonces sábado estará su esposo, también con la pastora Carmelina, ahí juntos estaremos viendo, escuchando palabra del Señor. Así que eso se lo vamos a estar repitiendo, y les pido algo, como pastor les pido que estemos orando. Diga, Dios tiene una palabra para mí. Si usted está con esa expectativa, yo creo que la expectativa Dios la va a responder. Dios va a responder toda expectativa que hay en el área espiritual, lo que tú necesitas, y Dios traerá respuesta a tus interrogantes de parte que le has hecho al Señor. Y a lo mejor están de muchos años, pero ya Dios las sabe, Dios las conoce, y Dios va a usar a estos
pastores para hablarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces no se olvide, entonces ese tiempo será un tiempo de gozo y de alegría con darle con toda la fuerza necesaria. El día domingo solamente un culto en la mañana y un culto por la tarde, ¿ya? ¿Cierto? La mañana, 10 de la mañana y por la tarde, 6 de la tarde, ¿ya? Esos son los cultos para que así usted también esté informado o informada y no diga después porque por ese motivo falta, se pierde un poquito, ¿cierto? Por circunstancias que no las tenemos a veces dispuestas, pero están allí. Vamos entonces a la palabra del Señor. Creo que esos son todos los avisos. Este domingo tenemos normal, todo es normal, 9, 11:30 y por la tarde a las 7 de la tarde. Y seguimos con la palabra del Señor. Vamos entonces a la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, verso 11. ¿Ya? Marcos capítulo 4, verso 11. ¿Ya? Y voy a empezar leyendo de inmediato el texto bíblico porque esto es una continuación, ¿cierto? Recuerde que tiene el mismo nombre, ¿ya? ¿Cierto? Como es las obras de mi Padre, ¿no? Y esta sería la número 4, ¿ya? La número 4. Para que tengamos conciencia entonces de lo que Dios está haciendo, porque queremos entender todo lo que es, de lo que el Señor nos ha llevado a hacer, ¿ya? Y quiere que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Podamos hacer de verdad y podamos entonces desarrollar la obra de Cristo en esta tierra y en esta vida, ¿ya? Así que eso es maravilloso. Por eso hay muchas cosas que nos parecen pecaminosas, inadecuadas, porque no son las obras del Padre, ¿ya? Dios no trajo a Jesús para pecar, por lo tanto el pecado no es algo que tiene que existir. Por eso muchas veces nosotros como hijos de Dios nos sentimos un poquito raro o mal, ¿cierto? Porque hemos hecho lo incorrecto. Entonces, frente a lo que Dios nos trae, ya nos presenta a Cristo y nos presenta entonces a Cristo con una dirección única, en los negocios de mi Padre. Lucas capítulo 2, verso 49. Recuerde, en los negocios de mi Padre para él le era necesario, diga necesario. Entonces, Cristo no tenía otra cosa que una necesidad, y la necesidad era estar en las cosas que Dios le había determinado. Este sentir de Cristo debe estar en nosotros. Haya pues en vosotros, ¿cierto? ¿Cierto? Así dice la Escritura, ¿no? En Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Sí? Capítulo 2 de Filipenses. Entonces, que hubo en Cristo. ¿Ya? ¿Qué sentir había? Bueno, el ser un hombre, el venir y humillarse y todo eso, que humildad, que esto es lo que hizo Cristo. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, Él nos llama a estar en los negocios del Padre, a reconocer lo que Dios, o lo importante de lo que de Dios es, ¿ya? Y qué tenemos que hacer nosotros, y considerar la importancia en nuestra vida, para que de esta manera seamos hijos de Dios, ¿cierto? Que vamos a prevalecer, vamos a ser persistentes, vamos a insistir, vamos a ser gente que va a perseverar en el tiempo en las cosas de Dios. Y aunque venga la dificultad, aunque venga la prueba, la tormenta, y estoy hablando en esas situaciones que a veces nuestra vida peca o cae, y a veces no tiene ganas de ir a la congregación o congregarse, bueno, no sea capaz esa situación de quitarme el deseo de estar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, eso debe ser claro. Y Jesús tenía esto con claridad. Entonces, este verso, ¿cierto? 49 es clave para nosotros para entender, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Ya? Si Cristo tenía a los 12 años clarito lo que tenía que hacer, es lo que también tengo que tener yo con claridad qué es lo que voy a hacer en las cosas del Señor. ¿Me dice amén? Entonces, en los negocios de mi Padre, ¿ya? Entonces, la pregunta siempre es recurrente en que la gente te diga, ¿y a dónde vas? ¿Dónde voy a estar? En los negocios de mi Padre. ¿Sí? ¿Dicen amén ustedes? Sí, los negocios de mi Padre. ¿A dónde vas? Voy a congregarme, porque yo no voy a la iglesia, porque yo soy la iglesia. ¿Me dice amén? Usemos bien los términos, hermano, y eso va a traer bendición a nuestra vida, ¿ya? Usted es la iglesia. Usted es una piedra viva, ¿cierto? De este edificio que se llama iglesia. Pero esto no es la iglesia, esta es la estructura, ¿cierto? Congregacional, donde está esta asamblea, la iglesia. ¿Ok? Y eso tiene que ser claro. Entonces, ¿usted dónde va? A congregarse. ¿Dónde va? A alabar a Cristo, puede decir. Bueno, muchas cosas que puede decir. Bien, en este sentido, entonces, a Jesús, ¿cierto? Sabiendo Él. Por eso es Jesús el que pregunta, ¿ya? ¿Por qué me buscáis? ¿Ya? Y luego entonces le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Ya? Es una necesidad, ¿ya? Así que esto, el hacer la voluntad de Dios, es una necesidad. ¿Me dice amén?
Bien, entonces, basado en este concepto y lo que el Señor nos está ayudando, ¿ya? Mucha gente, muchas personas, ¿cierto? Uno puede hablar de Cristo, uno puede decir las cosas del Señor, uno puede llevar el mensaje de salvación a otro, ¿ya? ¿Cierto? Pero a lo mejor no es una revelación personal como la de Cristo, ¿ya? Porque hay mucha gente que puede leer la Biblia y puede entender, ¿o no? Claro que lo puede entender, ¿ya? Pero no tiene una relación. Y cuando uno no tiene una relación con Dios, no tiene una revelación de las cosas de Dios, ¿ya? Por eso el Señor dice que las cosas espirituales se pueden entender solamente por el Espíritu, ¿ya? Porque allí está hablando de una relación. Las cosas no son así. La gente nos puede tildar a nosotros de evangélicos, pero nosotros no somos evangélicos. Somos hijos de Dios y que tenemos una relación con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y esto entonces nos capacita para tener intimidad con Dios. Porque como hijo puedo tener intimidad con el Padre. Y así pasa en la naturaleza humana, ¿no? El Padre tiene una relación de comunicación, hablan asuntos personales, se comunican, tienen tiempo, ¿cierto? Hacen sobremesa, bueno, salen juntos, etc. Esa comunión que se da entre un padre humano y un hijo, ¿cierto? También se da en la vida con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Basado en eso, entonces, ¿ya? Tenemos entonces que mirar que con efectividad Jesús decía que tenía algo en claro. Él tenía que hacer lo que el Padre le había demandado, cual él llamó los negocios de mi Padre, ¿ya? Él llamó así, ¿cierto? La dirección, la voluntad divina de Dios dijo, son los negocios míos. Y si alguien usa la palabra negocio, es porque está usando un concepto de riesgo, pero también está usando un concepto de ganancia. Porque nadie levanta un negocio para no ganar. ¡Ay, Dios! Diga amén. Entonces, los negocios de Cristo, por eso digo, ¿quién le ganó a Cristo? ¿Quién le podía ganar al Señor? No, Él siempre salió victorioso. Él siempre ganó. Por eso dice, si tú tienes a Cristo vas a ser más que vencedor. ¿Por qué? Porque estás en los negocios del Padre. Y en los negocios del Padre uno gana. Diga, uno gana. Uno es bendecido. ¿Me entiendes? Y eso es entonces lo que Cristo está diciendo. Entonces, que uno puede mirar cómo el Señor entonces está haciendo. Entonces, ¿esto qué trae a tu vida? ¿O qué debe traer? Gozo. Gozo. ¿Ya? ¿Cierto? Cada uno tiene un ministerio porque la palabra ministerio significa servir. ¿Ya? Todos, ¿entiendes? Por el don, por la gracia que Dios ha puesto. Dice amén. Entonces, esto traerá gozo a tu servicio. Traerá gozo a tu servicio. ¿Ya? Y tú llevarás la presencia del Señor. Y esa es otra cosa que la iglesia hoy día tiene que aprender. Saber llevar el Espíritu Santo. Saber llevar la presencia de Él en su vida. No es fácil hacerlo, hermano. Eso es comunión, eso es santidad. Eso es andar en la verdad. Ser transparente. Ser carta abierta y leída. No ser chamullento. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y eso es importante. Que te interese lo que Dios quiere hacer contigo. No te interese lo que va a hacer con los demás. ¿Ya? Porque hay uno que le dijo, Señor, mira, nos sigue. ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? Diga, ¿y a ti qué? Dígale al del lado, ¿y a ti qué? Lo que quiera hacer el Señor conmigo lo hará. ¿Y a ti qué? No tengas cierto egoísmo ni nada. No, porque Dios también te ama a ti. Eso es, dígame. Ya, denle un buen aplauso al Señor. Vamos. Eso es. Gracias, Jesús. Ya. Así que, en este sentido, entonces, tenemos que hoy día renovar esa presencia de Dios en nuestra vida, como Cristo la hizo. Si a los 12 años ya estaba donde Él sabía que tenía que estar. Y bueno, y de ahí me imagino, no tengo ninguna duda de eso, de que el Señor Jesús a sus 12 años y posteriormente hasta llegar al tiempo de su ministerio, al desarrollo de Él mantuvo una comunión con el Señor, con nuestro Dios, con su Padre. ¿Ya? Y en eso yo no tengo ninguna otra lectura, porque ciertamente luego, si esto lo estaba diciendo cuando no estaba pasando nada, cuando no había milagros, cuando Él todavía no daba ningún sermón, simplemente leyó. Nada más que leyó. ¿Ya? ¿Cierto? Pero lo que leyó fue tremendo. Y eso es algo importante. Entonces, todas las cosas se estaban cumpliendo en Jesús. ¿Ya? Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que tener una renovación, ¿cierto?
de esta presencia del Señor. ¿Y cómo comienza? Comienza con esto, con querer vivir, ¿cierto?, bajo la voluntad, la soberanía de Dios. ¿Ya? No importa cómo nos califique la gente, religiosos, canutos, no sé, cualquier cosa. ¿Me entienden? No importa. Lo importante es uno. Es lo que uno va a creer con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que, y eso es importante. Por ejemplo, hoy día estaba saliendo que fuertemente, tanto en Perú como en Argentina, el no al aborto fueron influenciados grandemente por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Ya, en las noticias. Entonces, eso está siendo reconocido. Uno tiene que mantenerse firme. No, es que, no, firme. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Sí, hermanos amados, nunca vamos a ser europeos. Aquí los chilenos todos quieren ser americanos, europeos, chinos, pero no quieren ser chilenos. ¿Sí o no? Claro. ¿Ya? Vean los nombres de nuestros restaurantes. Ninguno se llama... No, es que hay muchos Juanes. Entonces, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido, claro. Y esas son las realidades. Entonces, y a veces la iglesia no quiere ser la iglesia. Usted, iglesia, ¿cuántos dicen amén? ¿Hay poder en usted o no? Si no es que yo se lo di, si esta cuestión... No. El Señor te llamó y dijo, pum. Y empezó. Claro, y lo repartió. ¿A cómo? Como Él quiso. Dígame. Claro que sí. Entonces no se enoje con nadie si hay algo que a usted no le parece bien del otro. No, déjalo. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. ¿Me dice amén? Entonces, la presencia de Dios siempre revela el corazón de Dios. Anote eso, por favor. La presencia de Dios siempre revela lo íntimo de Dios. ¿Ya? Si digo corazón es por buscarle una cosa íntima. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás en intimidad, Dios te habla. Dios te habla. ¿Cuántos dicen amén? Por el Espíritu Santo te hablará. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra haciendo la obra del Padre, ¿qué estaba revelando? Al Padre. Revelaba el corazón del Padre, revelaba lo que el Dios quería. ¿Me entiendes? Lo que Dios quería hacer en esta humanidad, porque vino a esta tierra. ¿Ya? ¿Me dice amén? Pero eso lo quería hacer. Entonces, todos nosotros somos personas, ¿cierto?, que estamos adecuados o determinados por Dios para ser usados por Él. ¿Ya? Lo que llamaríamos en alguna manera políticamente hablando, no correctamente, no, sino políticamente hablando, candidatos. ¿Ya? Candidatos. Somos gente que Dios está adecuando para llevar su presencia, para entender su revelación, para hacer su obra y para darle toda la gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros, todos aquí. No, que yo sé menos Biblia. Dios no dice así. ¿Me entiendes? Vamos a ver algunas cositas que son necesarias y importantes para nosotros para tener. Pero quiero llegar al 4:11 porque es tremendo. Este versículo. Ya, estoy allá. Entonces, si cada uno de nosotros es un componente de una comunidad, ¿me entiendes? De algo que pasa. Qué hermoso es que cuando tú fueses a un lugar, la gente se incomodara contigo. No de mala manera, sino decir, ¿qué pasa? Algo me sucede. Me vas a apagar el agua, no importa. Ay. ¿Ya? Y si alguien te ve y dice, usted es un cristiano. ¿Y por qué? Es que, no sé. ¿Ya? Nicodemo, sin saber toda la historia de Jesús, dijo palabras simples. Yo sé que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque lo que tú haces es evidente, es claro, es obvio que tú no lo puedes hacer si no Dios estuviera contigo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando hay algo sobrenatural que te pasa, es porque Dios está contigo. Eso es lo que hoy día falta en la iglesia. Entonces, la gente nos tilda de religiosos. No, tenemos que quitarnos también nosotros esta calificación y hacer de la vida una vida así,
una vida potente, una vida empoderada, una vida con poder. No porque uno lo anda buscando ni uno lo anda pidiendo. Dios lo hizo así. Dios llama a sus hijos, los empodera. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Y eso hay que creerle a Dios y hay que saber de Dios y las cosas cambiarán. ¿Me dice amén? Entonces, en ese sentido, entonces, usted hará y podrá ayudar a la transformación de la sociedad, de la gente que le rodea. De cuando que usted habla con autoridad. Diga autoridad. Claro. Si eso es una realidad y usted la tiene porque Cristo se la dio. ¿Me dice amén? Según Marcos capítulo 16, vaya conmigo rápidamente, ¿ya? ¿Cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Pero el que creyere, ¿cuántos creen? La palabra clave aquí es creer, ya el que creyere. Y estas señales, ¿qué pasa? Estarán con él o le seguirán. ¿A quiénes? A los que creen, verso 17. ¿Ya? En mi nombre, oh, qué lindo es eso. En mi nombre, no en el nombre de uno, no, en el nombre de él. ¿Le dice amén? ¿Qué pasa? Tendremos autoridad, diga, tendremos autoridad. Diga, tendremos autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los demonios. Diga amén, sobre los demonios. ¿Ya? Hablarán en nuevas lenguas, diga amén. Entonces no tenga miedo de hablar en glosolalia, tener ciertas lenguas angelicales. Hable en lengua. No hay problema, ¿ya? ¿Cierto? Y esta parte del versículo 18 que tomarán cosas, ¿cierto? Habla de cómo tú vas a estar tan empoderado que las cosas que son normalmente mortales o que alguna dificultad tengas, Dios te librará. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya? No es que vas a andar con una serpiente enrollada en el cuello, no. No es eso, sino que las cosas, las dificultades de la vida no harán mella a tu vida. ¿Me entiendes? Tú serás una persona que no será herido, no será herida, no tendrá problemas en esta área. Tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque tengo autoridad. Diga, porque tengo autoridad. Diga, porque tengo autoridad. Autoridad que viene del reino. Y entonces habla. Entonces usted tiene esto que está en este versículo. Y digo, y a vosotros es dado saber. A vosotros, a nosotros, diga a nosotros. El Señor Jesucristo está hablando y le dice, a ustedes les es necesario saber, ustedes tienen que saber. Ustedes tienen que tener esta comprensión, ¿ya? ¿Cierto? ¿Y qué vamos a saber? El misterio, ¿cierto? Esta es una palabra que en el griego, ¿cierto? ¿Ya? Y que usa, ¿ya? Es como algo que no se conoce, pero que se revela, que se enseña o que se devela o se le abre el entendimiento a aquellos que están escogidos, que están siendo iniciados en algo. ¿Me entiendes? Porque esto está escondido, está oculto. Entonces el Señor lo que quiere hacer con nosotros es darnos, ¿ya? En este pensamiento bíblico, darnos el significado claro de esto, ¿ya? Que lo que Cristo trae es revelar cosas que el Padre tiene, que el Padre sabe que son necesarias que nosotros las sepamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Debemos saber lo que Dios quiere hacer con nosotros. Debemos entender, si tengo que hacer las obras del Padre, ¿cuál es la parte que me toca hacer a mí? ¿En qué área voy a yo estar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la función que yo debo hacer? ¿Cuál es mi servicio en el cual yo tengo que desempeñarme? ¿Cuál es mi don, la gracia que Dios ha puesto sobrenaturalmente en mi vida para hacer la obra del Padre? Entonces así nos necesitamos todos. Es necesario todos. Todos somos necesarios. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces manifestaremos entonces la gracia de Dios. ¿Ya? Vamos a ver los misterios del reino de Dios. Vamos a ver cómo este reino es un reino de autoridad. Usted tiene autoridad, hermano. Y no es porque usted tenga un grado universitario o alguna jefatura o sea dueño de una empresa para tener autoridad. No, usted tiene autoridad. Donde usted esté es autoridad espiritual. Usted tiene esa autoridad. ¿Ya? Y usted va a ver cómo Dios desarrolla esa autoridad en usted cuando usted entienda que tiene que usarla. ¿Qué tiene que hacer? Cuando dicen amén. ¿Me entiende? Entonces por eso en el nombre de Él hacemos las cosas, en el nombre de Jesús. ¿Ya? Entonces vamos
a descubrir ese propósito de Dios. ¿Ya? Diga, el propósito de Dios va a descubrirse. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué estás? ¿Ya? Hay mucho que hacer, hermano, hay mucho que hacer. Oh, dígame amén, hay mucho que hacer. Claro, y eso es algo maravilloso, es glorioso, es necesario. Tú eres una tremenda persona, tú eres un elemento en la mano de Dios poderosa. Yo no sé cuánto lo creen ustedes, hermano, pero parece que uno tiene que hacerle creer lo que ya está en ustedes. Úselo, abra su boca. Haga las cosas que Dios dice. ¿Cuánto dicen amén? Claro que sí. Y verá cómo la gracia de Dios se va a proyectar de una forma extraordinaria, maravillosa. Sí, diga, tengo autoridad. Tengo autoridad para echar fuera demonios, para sanar, para orar por los enfermos. ¿Cuánto dicen amén? Ay, pero cuando usted cree y usted lo ejercita, va a haber resultados. Pero mientras no lo hacemos, nada vemos. Nada vemos. ¿Ya? Misterios entonces, cosas que están dadas a entender. Ahora, este misterio, esto que era revelado, ¿qué pasó? Cuando Cristo lo trajo, lo trajo a insertarse en medio de la humanidad. Entonces esto es lo que complica al hombre. El hombre que vivía una vida supuestamente, ¿cierto?, de acuerdo con sus conocimientos, con lo que tenía, y en el medio cultural de una sociedad determinada, en cualquier país del mundo, ya, pero viene este Cristo y trae un trastorno, cambia, porque trae algo sobrenatural. Entonces, todo lo de Dios, Cristo lo inserta en la vida humana. En la vida humana. O sea, lo que tú tienes es justamente el reino metido dentro de ti. De alguna forma, cuando dicen amén. Porque lo primero que tienes tú, ¿a quién tienes tú? Al Rey. ¿Cuánto han confesado a Jesucristo? Como el Señor, Rey, amo, dueño, Kyrios. ¿Cuánto dicen amén? Claro, usted tiene a Él. Lo primero que tiene es al Rey. ¿De qué? ¿Al Rey de qué? Al Rey de un reino. Y ese Rey es del reino de Dios. Cuando dicen amén. Y ese empieza entonces por el Espíritu, por su presencia, que es espiritual, empieza a revelar. Empieza, ¿cierto?, lo que hoy día llaman los teólogos la iluminación de la palabra para entender los conceptos bíblicos y ser usado para la gloria del Señor. Entonces, esto es lo que trajo Jesús. Por eso dice, a vosotros, ¿cierto? A vosotros es dado, es entregado. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, usted puede hablar y hay cosas que la gente no entiende. Usted puede hablar con un gerente o con un tipo muy genial. Y usted le puede decir 3, 4 cosas de la Biblia que usted puede manejar bien y el tipo queda marcando ocupado. O la persona no entiende. Porque usted le está hablando de un reino. Usted le está hablando de un mundo que no es de este mundo. Ay, ¿cuántos dicen amén? Claro que sí. ¿Me entiende? Y eso impacta a la gente. La gente dice, ¿cómo? Ya. Por eso cuando el Señor te da una palabra para darle a alguien, y entonces, ¿cuál es la pregunta más horrenda que se puede hacer a esa persona? ¿Y quién se lo dijo? Porque justo Dios te usa para hablarle algo que solamente él o ella sabe. ¿Cuántos dicen amén? Y tú se lo dices con tanta naturalidad como que le supieras toda la vida. Y aunque tú le expliques que es Dios el que está diciendo esas cosas, dicen, sí, pero a lo mejor alguien te lo contó. Misterios, hermano. Descúbralo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Cuando usted descubre esto, va insertándose en poder descubrir ese propósito de vida. Eso que está en usted. ¿Ya? Entonces, si alguien ora, ¿cuánto oran? Pero ora de verdad, ora... Dice que estoy haciendo vienesa. Cuando esté lista la vienesa, termino yo. ¿No? No, ora de verdad, ¿no? ¿Sí? Tiene un tiempo más largo de oración, a eso voy. ¿Ya? ¿Me entiendes? Eso es maravilloso. Cuando usted ora, es el momento donde hay alguien que le puede develar, le puede iluminar los misterios de Él. Ay, ¿cuánto dicen amén? Porque alguien dijo eso. Él va a tomar de lo mío. ¿Y qué dice? Y Él se lo va a dar. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Y de quién estaba hablando? Del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo te hablará de quién? Del Padre. Ay, ¿cuántos dicen amén? Claro. Y te va a revelar lo que el Hijo hizo.
Por lo tanto, entonces, es algo que tú vas a ir entendiendo. Por eso, estos misterios son las cosas que están ocultas aquí. ¿Me entiendes? Y que muchas veces por tener un don determinado nos concentramos solamente en el área que nosotros tenemos que trabajar. No está mal, pero es bueno conocer un poco más, porque uno entiende al resto, ¿cierto? De este cuerpo que se llama iglesia. Entiende entonces ¿cierto? Los ministerios, entiende a los que tienen determinados dones y gracias del Señor. Así que eso es maravilloso. ¿Me dice amén? Entonces, vamos en ese instante. Entonces, el reino, se descubre este reino, ¿ya? Pero, por favor, vuelvo a recalcar, eso vino del cielo y se introdujo en la vida humana. Se introdujo en la vida humana, ¿me entiendes? Y cuando alguien se introduce en la vida humana, es por algo, ¿ya? Y nos causa desacomodo, nos pone problemático, ¿ya? ¿Cierto? No entendemos todas las cosas, pero ocurren así, ¿ya? ¿Cierto? Y en ese sentido, entonces, este misterio del reino, este Dios que ha venido desde el cielo a introducirse en la vida de cada uno de nosotros y a darnos una tarea tan maravillosa, tan gloriosa, que es llevar este reino, que es hablar de Cristo, que es hablar del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos están orando? Ya, cuando usted ora específicamente y persevera en esto, dice Señor, yo tengo una tarea. ¿Ya? Porque ¿cuánto le piden al Señor? En los primeros minutos de orar ya están pidiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo habitual que hacemos? Señor, mira esto, ya, listo, ok. Postdata, no te olvides de todo lo que te pedí. Ya, ahora Señor, voy contigo. Debe haber un momento con Él. No sé si me está entendiendo lo que quiero decirle. Que tiene que haber un momento que no esté diciéndole nada más que saber qué es lo que Él quiere que usted haga. Es como cuando usted viene y dice a una persona y empieza a hablar con la persona. Y usted habló, cierto, de corrido y no lo paró nadie. Y la otra persona dice, bueno, oye, pero déjame hablar a mí también, po. ¿Sí o no? Claro que sí. Lo mismo nos pasa con Dios. Diga, Dios habla. ¿Lo cree o no lo cree? Claro, Dios habla. Y por lo tanto tenemos que dejar un tiempo para que Él nos diga las cosas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, usted va a ver, ¿ya? La presente promesa de Dios es una realidad en su vida. ¿Cuál? El que Él está con usted. Y usted lo va a percibir. Cuando usted ora. Cuando usted ora, ¿ya? Y cuando usted ora, usted puede, ¿cierto? Tener la tranquilidad, la seguridad, la esperanza, y su fe se engrandece porque usted sabe que las promesas de Dios las va a cumplir. Oh, ¿cuántos dicen? ¿Ya? Entonces, por eso algunos descubrieron esos versículos de Mateo y ya no piden, sino que dicen, Señor, recuerda tus promesas sobre mi vida. Ay, Dios. ¿Ya? Y después luego quieren estar con Él, porque toda promesa de Él se cumplirá. Ay, ¿cuántos dicen amén? Que no me faltará nada, el Señor me puede sanar, aquí, tantas cositas. ¿Ya? Así que, ¿qué tal si le damos un aplauso al Señor? Creo que se lo merece. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Ya? Y por último, en ese momento de la oración, tú agradas al Padre. ¿Quién no quiere agradar a Dios? ¿Quiere agradar a Dios usted? Entonces, cuando usted viene, va a esto, usted va a redescubrir ese propósito, a mirar nuevamente, a manifestar que cuando usted ora, está, ¿cierto? A lo mejor redescubriendo para usted parte del propósito de Dios que usted todavía no lo ha entendido. Así que ore. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Cuando usted ora, eso va a pasar. Porque aquí está el misterio, ¿ya? Y me detengo ahí porque los que están afuera no van a entender nada. Y ya eso lo sabemos. Por eso me detengo ahí. Ya no leí el resto del versículo porque sé que los demás no lo van a entender. Pero es dado para nosotros. Diga, es dado para mí. Es dado para mí, ¿qué? Entender el misterio. Entender aquello que estaba oculto, pero que el Señor lo reveló por Jesucristo el Señor. ¿Ya? Y debo entenderlo ahora y debo vivirlo en el Espíritu. Y las cosas van a cambiar entonces. Por eso usted puede ser usado. ¿Me dice amén? ¿Me entiende? Lo segundo, para que usted vaya mirando el propósito, es estudiar. Es estudiar. Estudie. No simplemente le diga al niño, a su hijo que estudie. ¿Ya? Usted tiene que decirle usted tiene que estudiar la escritura. ¿Ya? Saber lo que Dios quiere.
entender esas cosas misteriosas que están dentro de la Escritura. ¿Ya? Pero esa palabra se usa porque está, ¡pum!, para descubrirse. Está listo. ¿Ya? Lo usa el Señor esa palabra para que nosotros veamos que ya está lista. Que en mi situación humana, eso que Dios me está diciendo va a causar un efecto. ¿Cuántos dicen amén? Claro que causa un efecto. ¿Me entiende? El que conoce el verdadero amor puede amar. Si usted estudia eso, causa un efecto. Causa un efecto en todo. Desde su intimidad con su esposa, si es casado, o cuando está de novio, o cuando está pololeando, como usted quiera, ya hasta que tenga sus hijos y hasta que se muera. Esa acción, ese estudiar de saber que Dios es amor y el que conoce a Dios puede amar de verdad, le cambia la vida. ¿Cuántos dicen amén? Claro, cambia la vida. Y entonces uno no anda mirando para el lado, no, anda uno concentradito. Anda dirigido por el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro, porque una cosa es decir y otra cosa es. Entonces cuando Dios te enseña, tú haces. ¿Ya? Nunca digas algo que no lo hagas. No, lo que tú dices, hazlo. Y la gente va a creer en ti. La gente creerá en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, estudiar para que podamos entender los misterios de este reino, para saber las cosas que están escritas, ¿ya? Y ver cuánta cosa maravillosa hay, cuánto poder. Imagínense, 3 años tuvieron los discípulos para que venga el Espíritu Santo sobre ellos y empezaran a ser usados. Ser usados. Pero hermano, todo lo que los discípulos sabían no tenía comparación con lo que Cristo le reveló a Pablo. Algunas cosas dijeron ellos que Pablo repitió, pero muchas de las que Pablo dijo. ¿Qué llegó a decir Pedro de Pablo? Cuando está escribiendo en su carta ya, ¿cierto? Cuando él empezó a escribir sus cartas, Pedro decía, sí, hay algunas cosas que son complicadas, son difíciles de entender, que mi hermano Pablo escribe. ¿Qué estaba diciendo? Que habían cosas que habían sido reveladas a él, que él entendía preciosamente, ¿ya? Y que él sabía que Dios no simplemente amaba a los judíos, sino amaba a todos los que en él creyeran. Y eso era complicado para Pedro. Y para cualquier judío, que otro pueblo no sea el pueblo judío, no es como pueblo de Dios, pero nosotros somos pueblo de Dios. Porque creemos en Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Me dice amén? Eso es. Y entonces tenemos eso. Y entonces se va reformando y se va creando y criando en nosotros un concepto de firmeza. Yo creo en Dios. No tengo fe en Dios. ¿Por qué? Su palabra lo dice. Y su palabra es verdad. Su palabra es aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nótese por favor. Usted está orando. Usted está orando y usted estudió la palabra. Y el Espíritu Santo le sopla. Y le sopla algo, le dice algo. ¡Oh! Y usted se derrama en el suelo, queda allí, ¿cierto? Como alguien dijo, hecho pebre, ¿ya? ¿Cierto? Bien machacado ahí, porque de verdad, como una aceituna que sacan el aceite, pero usted derramado, porque lo que está entendiendo es tan grande que eso es solamente misericordia del Dios del cielo. Entonces, el estudio, hermano, si hay algo maravilloso del estudio, es que usted va conociendo cosas que no sabe. ¿A quién le gusta descubrir aquellas cosas que uno no sabe? Bueno, estaba hablando con uno, a mí me encanta. Yo creo que en mis últimos años he leído más. Cuando descubrí lo bueno que leer, quería leer hasta el mío sí, campeón, nuevamente. Y es más aburrido que, ¿cierto que es aburrido? Es más difícil de entenderlo. Pero era tanta la gana de leer. ¿Entiendes? Porque Dios te da el deseo de estudiar. ¿Cuántos dicen amén? El saber de Él, el saber de Él, el saber de Él. ¿Cuántos dicen amén? Claro. ¿Ya? El que estudia se va a dar cuenta que de repente no entiende cosas. Claro, si culturalmente usted no es judío. ¿Hay algún judío aquí? Judíos seremos, pero no judíos. ¿Me entiende? Claro, hay cosas que no vamos a entender, pero cuando usted lee y tiene antecedentes de las culturas, usted dice, ahora entiendo. Usted presentaría a su hijo a los 12 años y diría, todo lo que le piden a mi hijo es como que me lo pidieran a mí. No, está loco usted. No. Es como pasarle el auto al niño, ¿no? ¿Le pasaría el niño de los 12 años? A lo mejor no. Uno pará por ahí.
pero lo general no. Claro, pero el judío era así. Uno no lo haría, pero ellos lo hacen. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Y eso es diferente, eso es distinto. Bueno, pero hay que hacerlo. ¿Me dice amén? Entonces, todo este tipo de cosas, ¿ya? Todo lo que vamos sabiendo, todo lo que vamos practicando, saber leer, ¿ya? Tener en algún momento, me estoy apurando más porque tengo que terminar, ¿ya? ¿Cierto? Relacionarse con los demás, saber también, entender a los demás. ¿Qué cosa más preciosa es tener una relación con los demás, hermano? ¿Ya? Y no imponerse. ¿Ya? Si hay algo que hace el sabio, es que mientras más sabe, más humilde es. Nunca sabe que yo sé. Nunca sabe que, mira, aquí estoy. Entonces lo andas como trayendo así como... Mire, yo estudié teología, soy profesor... No. El que más sabe, ni sabe, ni le dice qué es lo que es. Le dice, bueno, hermano, mira. ¿Me dice amén o no? Claro, mientras más usted... No, lea, estudie, haga. ¿Qué más le dijo el Señor? ¿Qué más hacía el Señor para que las cosas fuesen ocurriendo en este reino? ¿Ya? Pablo le dice a Timoteo, ¿cierto? Ese don que fue impuesto por las manos, que oraron por él. Que es bueno que otros oren por ti. Es bueno que otros también reconozcan lo que hay en ti. ¿Cuántos dicen amén? Eso es relacionarse con otros. Saber que en otros también hay algo que es bueno, que hay algo que es útil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Ya? Y por último, hermano, para terminar. Solo chicos la música. ¿Ya? Por último, todo lo que usted ora, todo lo que usted estudia, o lo que lee, o incluso que le imponga las manos, si usted no obedece a lo que el Señor le dice, de nada sirve. De nada. No tiene ningún cambio eso. Si usted no hace, si yo no hago, si yo no obedezco lo que el Señor dice, de nada sirve. Todo mi conocimiento, todo lo que hago, todo mi tiempo de oración, todos mis ayunos no servirá. ¿Me entiendes? Todo el tiempo que pueda pasar en esa intimidad no servirá. Ahora, yo creo que eso es... Si las dos primeras cosas están muy bien relacionadas, creo que es imposible que ese creyente, ese hijo de Dios, no obedezca. Yo creo que va a obedecer. Yo creo que obedece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿ya? Y por último, Juan, busque conmigo Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y quiero terminar esta parte de... Vamos a seguir hablando del reino y todo aquello, pero de esta parte, ¿no? Ay, no es Lucas, Juan. Bien. Juan 20, versículo 21, a ver si lo ponen ahí también, en la pantalla. ¿Han visto ustedes cuando corren los 400 metros? ¿Sí? Los 400 metros, o las postas, mejor dicho. No sé cuántos metros son los que corren. Pero se entregan un bastón, ¿no? Se entregan algo, ¿no? Se hacen un testimonio, creo que se llama. Esa cosa que se entrega, que se van entregando, ¿no? Y se van corriendo. Bueno, el Señor aquí está entregando eso. Está entregando algo, ¿cierto? Para nosotros. Algo que te está entregando a ti. Algo que me entrega a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice el versículo? Dice, pasa a vosotros. Bueno, estaba saludando porque en la comisión ya había resucitado el Señor, aquellas cosas lindas y preciosas. Dice, como me envió el Padre, así también yo envío. Si usted hace un análisis cómo lo envió el Padre, va a tener para el resto de su vida. Simplemente buscar en la Biblia cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo. Va a buscar desde el Génesis, va a pasar por toda la Escritura, va a pasar por el Antiguo Testamento, va a escuchar a los profetas, va a ver cómo Dios estaba pensando en enviar a su Hijo. Las palabras proféticas, los salmos proféticos, ¿cierto? Los mismos profetas, los pasajes mesiánicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y va usted a ver, va a entender con claridad, ¿cierto?, cómo el Padre lo envió. Ya, nada detuvo al Padre. Nada, diga nada. Nada lo detuvo para enviar. ¿Ya? Y describió tan literalmente lo que le iba a suceder, como fue el profeta Isaías en el capítulo 53. Todo estaba escrito.
¿Ya? Y todo se cumplió conforme a la Escritura. Dígame. Entonces, hermano, ¿qué va a pasar con tu vida? Conforme a la Escritura, tu vida está marcada. Conforme a lo que Dios dice de ti, la vida tuya va a ser así. Porque así como el Padre me envió, dijo Jesús, así también yo los envío a vos. Oh, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Ya? No es simplemente anda y ve y predica. No, no, no. Hay mucho más que eso. ¿Ya? Jesús venía, ¿cierto?, dispuesto a hacer la obra del Padre, pero venía, ¿cierto?, lleno de todo lo que Dios le había determinado. Tal fue así, ¿cierto?, evidenció su contentamiento, su alegría, ¿cierto?, que hubo una voz del cielo, vino el Espíritu Santo, que en verdad lo investió completamente. Estaba listo, ya. Estaba listo Jesús. Por lo tanto, así nos envía el Señor. ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto tenemos al Espíritu Santo? ¿Cuánto hay plenitud? Hay algo más. Por eso cuando tú estás viviendo la vida espiritual, mira, el pecado no tiene nada que hacer contigo. Nada. No, porque no eso es lo que te satisface. No es eso lo que quieres. Lo que quieres es agradar a Dios. Es hacer las cosas de Dios en el orden de Dios. Aunque tú digas a veces que vas a perder humanamente, con Dios siempre vas a ganar. ¿Me dices amén? Entonces te lo vuelvo a repetir. Ya, como me envió el Padre, dice Jesús, así también yo os envío. ¿Ya? Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Vea el 22. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo. ¿Qué dijo? Recibid el Espíritu Santo. Oh Dios, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Ve que te envía, pero te envía lleno del Espíritu Santo. Te envía revestido de poder. Vas a hacer la obra del Padre, vamos a hacer, pero con poder, con gracia, con unción. Pónganse en pie, por favor. ¿Ya? Así que anímese a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, con todo. Con todo. Con todo. Y aquellos que a lo mejor están empezando recién en la vida de Cristo, tus amigos, tu gente te dirá, oye, sí que estáis canuteando. Supierais tú lo que me pasó. Pero como me pasó a mí y no a ti, tú no lo vas a creer. Porque yo lo puedo entender ahora, porque ahora sé qué es vivir con Dios. Ahora, lo que yo te puedo decir es que te desafío. Si tú quieres entenderme, vive lo que yo viví. Y te lo aseguro que ojalá agarre papá. Que diga sí. Ya, que diga sí. Porque será algo que realmente nunca más se va a arrepentir de haber tomado la mejor decisión. ¿Me dice amén? Levanta tus brazos al cielo. Dile gracias, Señor. Me has enviado, pero has soplado sobre mí tu Espíritu Santo. ¿Dice amén usted? ¿Sí? Yo quiero hacer la obra de mi Padre, la que mandó mi Jesús, la que me dijo aquí está. Así como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros. Ya, y sopló sobre nosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo hoy día es una realidad en cada vida de nosotros. Si tú tienes a Cristo, el soplo del Espíritu ya está sobre ti. Está sobre ti. Tienes que determinar hacer la obra de Dios. Determinar hacer lo que Dios, ¿cierto?, te ha determinado que tú hagas. Si ya lo entendiste, si ya sabes, ya descubriste en ti mismo, en ti misma, lo que Dios quiere hacer contigo, hazlo, hazlo, hazlo. A lo mejor eres una persona muy buena para comunicarte, relacionarte. Bueno, será el mejor púlpito que Dios tiene contigo. Y Él te dará toda palabra para que le hables a los demás y conozcan a Cristo. A lo mejor el Señor te ha ungido con una unción de gracia y de poder, que cuando pides algo, algo ocurre. Bueno, ora por alguien y eso algo, lo que tú pidas va a ocurrir. Y la gente lo va a ir, lo vas a ver que tú fuiste. Porque el Señor le va a dar testimonio. Te va a dar testimonio de lo que tú dijiste. Cuando tú oraste, ese día que tú dijiste esto, algo pasó en mi vida. La gente lo va a decir. Ya, mejor dicho, la iglesia se va a notar. Que a tu vida va a ser notoria. No vas a ser alguien de un número de carnet, no vas nada más, un número de identificación en este país. No, vas a ser el hijo o la hija de Dios. Que los demás van a reconocer que Dios está contigo, que Dios está contigo, que Dios va contigo y la gracia del poder del Espíritu Santo se manifestará
de una forma sobrenatural. Este es el misterio del reino. Cómo Dios nos va a usar para hacer su obra en esta tierra. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, al llevarnos a casa, sea algo glorioso y maravilloso. Que ninguno de los que entró a este lugar salga de la misma manera, sino que salga revestido de tu poder, salga convencido, seguro, ciertísimamente, sí, que tú lo vas a usar y que esté dispuesto a hacer la obra del Padre. Como tú fuiste enviado, Señor, tú nos envías y ahí vamos a hacer lo que tú nos digas que hagamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Sí, Señor, así es. No temeré. No, Señor. No, Jesús. Eres mi salvación. Padre, gracias. Santo Dios. Santo Dios. Conmigo estás. Señor, gracias. Has sido fiel. Porque aquello que estaba oculto tú lo En mi revelaste. debilidad. Nos has dado la iluminación, Señor, para entender tu palabra. En ti Para saber, pondré Señor, lo que hay que hacer. toda mi fe. Oh, Padre, gracias. Nunca me Ven, Espíritu dejarás. Santo. Ven, Dios mío, así es. Gracias, Jesús. Mi refugio, ancla de mi fe. Si crees en Él, Estás conmigo. verás lo que Él hará. Verás lo que Él hará. Gracias, Jesús. Poderoso. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Eres tú, Señor. Eres tú. Oh, sí, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Gracias, Jesús. oh, Gracias, Dios. Oh, bueno eres, Jesús. Gracias, Dios mío. Aleluya. fiel Salvador, Sí, Jesús. Sí, Dios. hacia ti yo correré.
pequeña de 11 meses, ¿ya? Y no solamente yo, toda la iglesia, ¿no? Vamos a orar al Señor y vamos a pedir. Ella tiene una enfermedad a la sangre, ¿ya? Donde se inflaman los vasos sanguíneos, ¿ya? La enfermedad se llama Kawasaki, así como la moto, claro, ¿ya? Entonces es denominada así, ¿ya? Es una inflamación a los vasos sanguíneos, ¿ya? Vamos a orar al Señor. Hablaba con alguien en este día y decía cuán perfecto Dios hizo el cuerpo humano. Cada arteria, cada vena y cada cosa que hay dentro de nuestro cuerpo cumple una función, ¿ya? Y cuando algo se altera es lo que llamamos enfermedad, cuando altera el funcionamiento correcto de aquello, ¿ya? Y yo pensaba en eso. Señor, eres tan maravilloso. ¿Cómo no te voy a pedir? ¿Cómo no voy a creer que tú, el que nos hiciste, no es capaz de solucionar este problema? Claro que sí. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya? Y vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver la mano de Dios. Seguramente esto es una enfermedad y a lo mejor hasta posiblemente de que a lo mejor los papás están muy preocupados porque la vida que pueda tener, si es que logra vivir un largo tiempo, ¿ya? Es una difícil, cierta enfermedad, pero hay un Dios todopoderoso y nada menos que se llama Trinidad. Trinidad. El segundo nombre es Victoria. Está listo. Sí, es verdad que la palabra Trinidad no sale en la Biblia, pero creemos en un trino Dios, ¿no? ¿Cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creemos también que Él trae victoria. Ya, si alguien le dice victoria a alguien, es porque Él creó la victoria. Aleluya. Así que vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, sobre este cuerpo pequeño de 11 meses. Señor, sin duda, hay un propósito tuyo al traer esta criatura a esta tierra. Señor, creemos eso. Señor, por eso estamos en desacuerdo con el aborto, porque cuando hay una gestación de vida es porque es tu voluntad de traerla a esta tierra. Señor, y ahora oramos por Trinidad Victoria González. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, extiende tu mano donde ella esté. Señor, en el lugar que esté, Padre, tú tienes todo el poder, Dios. Señor, como dijo el centurión, di la palabra y esta niña es sanada. Di la palabra y esta niña es sanada, Dios. Señor, trae una palabra del cielo y trae victoria sobre Trinidad Victoria. Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, que estos vasos sanguíneos que se inflaman ya no vuelvan a ser inflamados. Padre, se desinflama todo vaso, se vuelve a la normalidad, Dios mío. Padre, toda área, Señor, de su cuerpo, Padre, es tomada ahora bajo el poder de Dios, bajo el poder de Dios, en el nombre de Jesús, o bajo la gracia de Él ahora, en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad, declaramos sanidad, declaramos sanidad. Padre, nos diste autoridad sobre toda enfermedad. Oraremos por los enfermos y estos van a ser sanados, dice tu palabra. Lo creemos en esta hora, lo creemos en tu nombre, lo pedimos y así es, lo declaramos. Fue hecho en la cruz del Calvario por Cristo nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los que crean, denle un aplauso al Señor. Así fue ya. Aleluya. Que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Eres despedido en bendición. Gracias por haber